Muy buenos días. Gracias por haberse conectado desde un principio. Hoy, noviembre 12, a las 9 de la mañana, vamos a tener nuestro conversatorio respecto al análisis semanal número 45 de noviembre 10. Claro, la semana pasada no tuvimos esta reunión porque no circuló el análisis, porque nos comprometemos a 50 análisis al año. Y estábamos en un ritmo de más de un análisis por semana, porque en algunas semanas hicimos 2 análisis porque había demasiados temas para tratar. Pero en fin, ahora estamos en el número 45 y se llama Lo más fuerte ya pasó, porque trata la situación fiscal. ¿Y por qué trata la situación fiscal? En primer lugar, porque el 31 de octubre el gobierno mandó a la Asamblea el presupuesto del Estado. Pero el presupuesto del Estado tiene sus bemoles, tiene sus cosas fantasiosas, y entonces también hay que compararlo con la situación del sector público no financiero, que es lo que el gobierno se compromete con el Fondo Monetario. Y luego esa proforma presupuestaria tenemos que compararla con los gastos reales. Si tenemos los gastos reales, por supuesto, todo este año, porque todavía no termina, pero los gastos reales del año 2024. Entonces, es una cantidad de información y tratamos de simplificarla. ¿No? Tratamos no de hacerla simple, sino de poderla presentar de una manera que sea comprensible para personas que conocen de economía porque no son expertos presupuestarios, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es entrar a algo que es un poquito confuso para muchas personas. En general, cuando hablamos del déficit fiscal, ¿a qué nos referimos? Y ese es el gráfico en la primera página, que ustedes ven 2 curvas. Una curva verde y una curva azul. Y es el resultado de superávit con déficit. Y ven ustedes cómo la curva verde siempre tiene mejor resultado que la curva azul, y que la curva verde ya para futuro próximo comienza a tener superávit y la curva azul no, mantiene déficit. Y eso es importante porque cuando hablamos del déficit fiscal tenemos que saber a qué se refiere, ¿ya? Y la principal diferencia es que cuando hablamos del sector público no financiero, incluimos el seguro social e incluimos a las empresas públicas. Y resulta que el seguro social, pues, tiene lo que le debe el gobierno al seguro social, se lo debe a nivel de presupuesto, pero no se lo debe a nivel del sector público no financiero, porque el Fondo Monetario considera el seguro social parte del sector público no financiero, porque es una manera de simplificar el tratamiento tributario fiscal, el tratamiento fiscal para todos los países. En muchos países el seguro social es parte del gobierno central, ¿no? En Estados Unidos es así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué implica que se esté abriendo la brecha entre el verde y el azul en ese gráfico de primera página? Eso significa que a nivel de deuda externa, porque realmente la deuda interna del gobierno fuera del sector público no financiero, o sea, la deuda interna, los bonos que ponen los sector privado, etcétera, los bancos, es poco. Ese incremento de esa brecha significa que va a seguir aumentando el financiamiento del gobierno con el seguro social, pero a nivel de deuda externa puede tener un superávit. En otras palabras, se endeuda en el seguro social para pagar deuda externa. Entonces, para el Fondo Monetario y para los acreedores de bonos, el Ecuador pasa a tener un superávit. Y eso pues es positivo para bajar el riesgo país y que el país pueda emitir nuevos bonos. Pero a nivel interno, pues quienes se preocupan que el Seguro Social comprometa sus fondos con el gobierno y a tasas de interés pues que no son realmente de mercado,
porque si fueran de mercado, si hubiese mercado, tendrían más descuento los bonos del Estado. En todo caso, cuando hablamos de déficit fiscal, tenemos que tener claro a qué nos referimos. Porque cuando la prensa dice el déficit fiscal del presupuesto crece, es brutal, 5%, sí, pero cada vez más eso es deuda con el Seguro Social o deuda con los gobiernos locales, pero no externa. Cuando hablamos con el sector público no financiero, vemos una reducción del déficit fiscal medido como sector público no financiero. Entonces, espero que eso haya aclarado un concepto central. Muchos de ustedes pues ya están al tanto de eso, pero aquí lo ven claramente, claramente en este gráfico, cuál va a ser el desempeño de ambas medidas de déficit fiscal. Bueno, y claro, en este análisis hay cualquier cantidad de cuadros para que tengan acceso a la información detallada, que es lo que dice el presupuesto, que dice el acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va 2025 hasta ahora? Así vamos a comenzar, porque tenemos la ejecución presupuestaria a octubre. Ahora, y ese fue uno de los compromisos que tiene desde hace algún tiempo el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario, es que tiene que dar cifras de situación fiscal más frescas, más recientes. Y ahora ya tenemos situación fiscal al 31 de octubre, y así debería ser, ¿no? Esas son las empresas privadas que tienen los datos en línea, con las hojas de cálculo, los programas, ahora eso debería ser la norma. Cuando ya los tiene el presupuesto del Estado, tenemos la ejecución real a octubre. ¿Y qué tenemos a octubre? Tenemos que comparado tenemos que los ingresos comparados con el año anterior a la fecha, los ingresos descienden 110 millones y los gastos aumentan 1.900 millones. En otras palabras, hay un incremento del déficit a nivel de presupuesto de 2.000 millones de dólares este año en relación con el anterior. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que el gobierno hace uso intensivo del gasto público para administrar su nivel de aceptación. O sea, la elección presidencial tuvo un fuerte costo fiscal, eso ya hemos visto anteriormente. Cualquier cantidad de bonos, prácticamente todo el mundo que no tenía al menos un salario mínimo de ingreso, por algún motivo recibía un bono fiscal. Una cantidad grande de la población recibía algún tipo de beneficio fiscal y eso pues lleva a una cierta gratitud hacia el gobierno, sobre todo los proyectos, los programas nuevos que se implementaron durante las elecciones, ¿ya? Y luego cuando se quitó el subsidio del diésel, el gobierno también dio una cantidad de beneficios que esencialmente se llevaba la plata que se obtenía de vender el diésel a un precio más alto, con la diferencia que eso es temporal y por supuesto temporal hasta después que pasen las elecciones y probablemente después que pasen las elecciones de Asamblea Constituyente, porque si este domingo aprobamos que hay Asamblea Constituyente, para marzo tendríamos la elección de representantes de la Asamblea Constituyente, asambleístas. Entonces, en ese sentido, esta situación se va a mantener por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año, que el gobierno meta plata en la economía a donde dé lugar, ¿ya? Entonces, el déficit se elevó a 3.300 millones cuando el año pasado, en la proforma presupuestaria del 2025, pues estamos comparando la proforma 2026 con el presupuesto 2025, el déficit creció en 2.000 millones y entonces en ese sentido la situación fiscal a nivel de presupuestaria sería inferior el año 2026 que el año 2025. Pero lo que sucede también es que el presupuesto es bastante irreal. Es bastante irreal porque la Constitución obliga a una serie de cosas
que no se cumplen. Entonces, si la Constitución obliga a aumentar el gasto, y el gobierno no va a cumplir con aumentar el gasto, entonces crea fuentes de ingresos que tampoco van a existir. O sea, para, para balancear un gasto que no se va a hacer, se pone un ingreso que no se va a percibir. Entonces, hay que desbrozar esas cosas porque a las finales llevan a una complicación, lleva a la idea que está ampliándose el gasto público más allá de lo que es real. Bien, vamos a entrar en cierto detalle. ¿Qué trae la reforma del 2026? El 31 de octubre, el presidente envió la proforma presupuestaria 2026 a la Asamblea. Tiene 30 días para su aprobación o modificación. A pesar de todos los esfuerzos fiscales, se repetiría un año de fuerte déficit. La proforma para 26 proyecta 5.400 millones y la de 2025 era 5.600 millones. O sea, se trata de que va a bajar en 200 millones el déficit, que no es mayor cosa, a pesar de los ajustes que se han dado. ¿Ya? La Constitución obliga a que los egresos permanentes se financien con ingresos permanentes. Eso dice la Constitución, pero un principio que la propia Constitución lo contradice, porque dice así tiene que ser. Egresos permanentes con ingresos permanentes, excepto salud, educación y justicia. Entonces, sencillamente, se cuadra todo y se deja para el final en salud, educación y justicia, y eso sí se puede financiar con deuda e ingresos petroleros. O sea, a las finales es un principio que pone la Constitución que ella misma le hace hueco a eso. Ella misma crea la excepción. Y precisamente el presidente, el día anterior a mandar la procedura presupuestaria, o sea, el 30 de octubre, pone un decreto ejecutivo, el 199, en que dice que esta vez la propuesta presupuestaria va a incluir deuda e ingresos petroleros para financiar los gastos de educación, salud y justicia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la proforma contempla 1.800 millones de dólares de exceso de gastos permanentes sobre ingresos permanentes. Ahora, esta Constitución obliga a incrementar el gasto de salud y educación en 0,5% del PIB todos los años hasta alcanzar un determinado nivel. Esto significa 1.300 millones de dólares que tiene que aumentar cada año el gasto de salud y educación. Y entonces se presupuesta ese incremento, aunque no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crean también fuentes de ingresos que no existen. Entonces, ¿qué es lo que se supone entonces? Se estiman ingresos de capital de 5.700 millones, de los cuales 4.900 millones corresponden a supuestas licitaciones de bloques hidrocarburíferos, de los oleoductos crudos pesados y concesiones mineras. Y esto en relación a concursos, licitaciones, de las que todavía ni siquiera se conocen las bases. Y Petroecuador pues es sumamente lenta en estos procesos. Tiene que conocerse las bases, darse a conocer las bases, llevar al concurso, calificar a las compañías, analizar el primer sobre, analizar el segundo sobre, negociar con la que gana, y hay que ver si es que no se declara nulo el proceso. Y sin embargo, a pesar que no está en marcha ningún proceso petrolero de estos, se calcula que va a generar 5.700 millones. Claro, a lo mejor algo se hace, a lo mejor lo del OCP se hace, pero no van a mover los 5.700 millones, pero por supuesto no se van a hacer esos gastos de salud y educación previstos que vayan a aumentar de manera importante. ¿Ya? Entonces, se está cumpliendo con obligaciones legales. En papel, en la práctica no se está cumpliendo. ¿Ya? Lo que son seguros en esta ocasión son los ingresos de las concesiones telefónicas, porque por fin se han firmado las concesiones telefónicas. Por fin ya tenemos concesiones telefónicas
que un total de 1.550 millones de dólares para ingresos fiscales, de los cuales 610 millones se recibirían este año, y luego pues se habría para el próximo año 270 millones, etc. ¿Qué significan esto en telecomunicaciones? ¿Qué significan esto en cuanto a la inversión de las empresas de telecomunicación, en cuanto al reemplazo de Telefónica, etcétera? Ese es el próximo análisis. El análisis semanal número 46 va a centrarse en lo que significa la renovación de las concesiones con las dos empresas de telecomunicación en cuanto al futuro de nuestras telecomunicaciones. No solo la parte fiscal, pero que vamos a tener de crecimiento de servicios, etcétera, si el gobierno ha priorizado los ingresos fiscales o las inversiones que tienen que hacerse, porque hay un trade-off, ¿no? Hay el tema que un gobierno puede decir deben menos ingresos fiscales, pero amplíen la cobertura en áreas en que no son rentables, porque a mí me interesa de que se desarrollen ciertas áreas donde en estos momentos no hay suficientes usuarios para justificar la inversión, así que yo sacrifico ingresos fiscales a cambio de esta inversión. O decir, no, no me importa que no amplíen el servicio, lo que quiero es plata porque tengo déficit fiscal. Son posiciones distintas y esto es fácil calibrarlo porque es el mismo tipo de contrato que hacen los demás países de América Latina. Pero estoy anticipando lo de la próxima semana para generar los intereses y que se sumen también a ese conversatorio. Pero bueno, pasemos a ver los principales cambios en la proforma del 2026. Como no tenemos una ejecución presupuestaria del 2025, vamos a comparar la proforma del 2026 con la realidad del 2024, el presupuesto de vengado del 2024. Y ahí tenemos un recuadro en la página 4. La proforma estima que los ingresos serían cerca de 8.000 millones de dólares más altos que en el 2024, un incremento de ingresos del 36%. Pero como ya dijimos, pues hay mucho ingreso falso, porque como estamos comparando la proforma con la realidad, en la realidad no se produjeron esos ingresos en el año 2024 y se los presupuesta este año, entonces gran parte de ese aumento del 36% son ingresos fantasma. Mayor incremento corresponde a las transferencias de capital, incremento de 5.600 millones, y en la realidad en el 2024 fueron solo 123 millones. ¿Por qué? Transferencias de capital, porque ingresos que percibe Petroecuador se transfieren al fisco, y parte por eso es que no invierte pues Petroecuador. ¿No? Pues la plata que tendría para invertir tiene que dársela al fisco para el hueco fiscal. ¿No? Los ingresos petroleros subirían en 1.159 millones. ¿Ya? ¿Y por qué crecerían tanto los ingresos petroleros a pesar de que la producción está estancada con tendencia a la baja y que el precio del petróleo, la tendencia es que sea menor el próximo año que este año? Esto se debe a que se eliminó el subsidio del diésel. Son 1.000 millones de dólares en términos redondos que el Estado se va a ahorrar por el aumento del precio del diésel, que se va a ahorrar el próximo año. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eso es lo que justifica el incremento de los ingresos petroleros. ¿Ya? Las autoridades estiman una caída en el volumen a 452.000 barriles, de 468.000 que son agosto, que tenemos datos oficiales, y un precio de 53 y pico de dólares, que es inferior en 15 dólares al promedio del 2024. Incluso ese precio de 53, en nuestro estimado, está un poquito alto. Claro que realmente no podemos decir a ciencia cierta cuál va a ser el precio del 2026, pero si se mantiene en niveles actuales va a estar más cerca de 50, nuestro crudo. Pero en todo caso,
lo que justifica el incremento de los ingresos petroleros es la eliminación del subsidio al diésel. Los ingresos tributarios subirían en 1.137 millones, el 6,9% frente a 2024, a un total de 17.600. Y esto se diría sobre todo medidas de control fiscal y nuevos tributos, incluyendo el impuesto único a los dividendos, y aplicados progresivamente desde el 2025 para fortalecer su recaudación, ¿ya? Entonces, ese es el motivo de los ingresos tributarios, ¿no? Si han habido nuevos tributos, la Proforma 2025 promete que el gasto total será, la Proforma del 2026 debe ser esto, promete que el gasto total será 10.300 millones más que en el 2024 y llegaría a 35.000 millones de dólares, del 25,6% del PIB, incremento de 5,4 puntos porcentuales. La mayor expansión corresponde al gasto de capital de inversión en 5.700 millones, 2,4% en relación con el 2024, cuando alcanzó 239 millones, o sea, un incremento brutalmente mayor. Y aquí se habla de un incremento en educación, salud y seguridad, con el objetivo de cumplir con lo establecido en las disposiciones constitucionales. Esto es otra cuenta inventada para cuadrar el presupuesto y cumplir los preceptos constitucionales. ¿Ya? O sea, nuevamente nos referimos a un incremento inexistente, de ingresos inexistentes. Sigue el pago de los intereses en la deuda pública, incremento de 990 millones, el 28% frente al 2024, y el principal aumento corresponde a intereses sobre deuda interna. O sea, nuevamente, como decimos, la tendencia va a que incremente sobre todo la deuda interna, más que la deuda externa, que la deuda externa incluso va a disminuir, ¿ya? Aunque también hay algo, por lo pronto, incremento de la deuda externa por los altos intereses, pero el grueso del incremento va a venir por deuda interna. También se elevan las transferencias de inversión para los gobiernos autónomos en 753 millones adicionales y la compra de bienes y servicios subiría en 614 millones o 33% en el mismo periodo. Ahora, recordemos, y repito lo que hemos dicho antes, no solamente es que hay ingresos y egresos que no se van a hacer, sino que si no hay la plata, no se gasta. O se compran los bienes y servicios, pero no se los pagan. O sea, se incrementan los atrasos, ¿no? En ese sentido, la proforma es bastante real en cuanto a la realidad de lo que sucede. El incremento en el rol de pago sería de apenas 2,2% frente al 2024 y descendería su peso ante el PIB a 7,2% del PIB, o sea, caída de 0,6 de punto porcentual. El gobierno sí está logrando eso, ¿no? La legislación laboral, la estabilidad en el sector público, las obligaciones que tiene el Estado con sus empleados, torna muy difícil reducir el gasto burocrático. Pero el gobierno sí está conteniendo esa alza y entonces lo va a bajar en el 2026 al 7,2% del PIB. Parte pues es que no está expandiendo el número de empleados públicos, está disminuyendo algo, ciertos puestos públicos, aunque está incrementando los de la policía y las Fuerzas Armadas, pero en todo caso se ha detenido ese crecimiento permanente en el rol de pagos de la administración pública, al menos del presupuesto del Estado, que ha tornado impagable el presupuesto del Estado, difícil de financiar, con
10.000 millones de dólares de sueldo en la administración pública. Menos subsidios. Los subsidios caerán en 987 millones, según la proforma 2026, a 6.900 millones, frente a 7.900 millones que fueron el 2025. Aquí esencialmente pues es el diésel, el subsidio al diésel que se reduce o prácticamente desaparece, ¿ya? El mayor rubro de subsidios corresponde a la seguridad social, con un total de 3.700 millones, o 2,7% del PIB. Este rubro incorpora a las tres instituciones de seguridad social, ¿ya? Joaquín Lazo nos dice: el Ministerio de Economía y Finanzas ha entregado una cantidad importante de bonos de deuda interna, lo ha hecho tanto para el pago de las pendientes a los GAT como el pago de proveedores, y la demanda de estos títulos ha disminuido en el mercado de valores por el exceso de oferta, lo que sería un problema para el financiamiento del gobierno con este mecanismo. ¿Qué implicaciones puede tener esto para el presupuesto? Bueno, Joaquín, la lectura que yo tendría es que es un problema para los que reciben los bonos, porque el gobierno, o sea, si fuésemos una economía totalmente de mercado, el gobierno debería ofrecer los bonos en el mercado y venderlos a lo que dé el mercado, y por supuesto con tanta oferta caería el valor, ¿ya? Y por lo tanto el gobierno tendría teniendo que pagar más para el servicio de esos bonos. Pero no, les entrega los GATS y digo, ustedes ven lo que hacen. Y algunos GATS supongo que sencillamente no gastan, sino que reciben los intereses. Los proveedores los venden y pues pierden, pero más bien diría yo, es un problema para los proveedores, ¿qué es lo que cómo pueden reaccionar los proveedores? Comenzar a venderle al Estado a precios más elevados para justificar que van a recibir un pago en bonos que van a colocar con descuento. O sea que por ese lado el presupuesto lo que va a tener es que las compras le van a salir más caras al gobierno central, porque la gente sabe, los proveedores saben que no les van a pagar en dólares sino en bonos, y que los bonos tienen un descuento. Entonces, por ese lado va a tener un efecto importante. Por el otro lado, Joaquín, tiene un efecto importante es para el Seguro Social, porque recibe bonos no a precios de mercado, termina siendo una inversión no óptima al Seguro Social de su dinero, ¿no? Pero a la final yo pienso que cuando cuando estalle un problema del Seguro Social, el gobierno va a tener que cubrirlo. El gobierno no puede darse el lujo que no se paguen las pensiones de jubilación. Eso sería imposible para el gobierno. Entonces, en ese sentido, pienso que el gobierno va a seguir pagando con bonos, y los proveedores subirán los precios de esa manera tratarán de justificarse en vender los bonos con descuento. Los subsidios para el desarrollo social crecerán, serán de 1.950 millones, y pues entre esos está el de desarrollo humano, y los combustibles serán 1.600 millones de dólares, en el cual el subsidio más importante ahora es el de gas licuado de petróleo. Este gobierno no va a bajar el subsidio del gas licuado de petróleo, o por lo menos no lo contemplará bajar en el año 2026. A lo mejor ya en el año 2027 piense algo, o a lo mejor si es reelecto plantea hacerlo en un nuevo periodo presidencial, pero ahora no está previsto, porque la lógica es de que el beneficio del subsidio al gas hay muy poco desvío. Bueno, sí hay contrabando de gas, obviamente, pero hay poco desvío en el sentido de que, a diferencia del diésel, en que muchos de los beneficiarios eran gente de ingresos medios y altos, en seguros, en lo del gas, el gran peso del subsidio va a sectores populares. Esa es la visión oficial.
pero pues pienso que en algún momento harán frente a ese subsidio, pero ahora no. El diésel, que era el subsidio más costoso con un presupuesto de 1.194 millones en el 2025, fue eliminado el 12 de septiembre. El gobierno elevó su precio en $1 a 2,8 por galón y permitirá su flotación a partir de diciembre. De hecho, para noviembre se mantiene el precio del diésel. Ha bajado el de la gasolina, pero el diésel se mantiene. Y el gobierno presupuesta un subsidio del diésel de 191 millones en el año 2026. Los residuos que se usan para generación eléctrica tienen un subsidio de 108 millones, fibról 89 millones, gasolinas 41 millones. Entonces, como vemos, cada vez más el peso de los subsidios va por el lado de los subsidios sociales, seguridad social y bonos. Y ha disminuido sustancialmente el subsidio de los combustibles, quedando fundamentalmente en el gas. Ahora, ¿son consistentes la proforma del 2026 y el acuerdo con el fondo? Ese es el siguiente tema que vamos a ver. La proforma 2026 contempla un déficit para el 2026 de 5.400 millones, 3,9% del PIB, y que cae gradualmente a 2,5% del PIB en el 2029. El programa del Fondo Monetario analiza los datos a nivel del sector público no financiero, ¿no?, que difiere del presupuesto del Estado, en cuanto a que el sector público no financiero incluye las empresas públicas, los gobiernos locales, el seguro social, y es una visión mucho más amplia de las finanzas del país, no solo del gobierno central. El Fondo Monetario estima que el déficit a nivel del sector público no financiero desaparecerá en el 2026. Ese punto fue como comenzamos la presentación de hoy, ¿no? El punto central es que eso, que es lo que mira el sector público no financiero, que es lo que mira el Fondo Monetario, que es lo que miran nuestros acreedores, desaparece. Y esa es una señal muy importante, ¿no?, que desaparece el déficit del sector público no financiero, de 1.566 millones que se percibe para el presente año, bajaría a 40 millones en el 2026 y habría superávit a partir del 2027. Tarque nos pregunta, ¿ese valor de subsidio a la seguridad social de 3.700 millones incluye los aportes que hace por los empleados públicos? No, porque ese no es subsidio, eso es lo que paga como patrono. Subsidio es porque hay parte de los gastos de salud, y luego las pensiones, parte de gastos de jubilación, etcétera, los cubre el gobierno central. En alguna ocasión, un ex ministro de Finanzas fue Pancho Suet, quien dijo que tenía entendido que el compromiso del gobierno a financiar el déficit de darle un subsidio a Seguridad Social se inició en el gobierno de Camilo Ponce, cuando Camilo Ponce tomó la plata del Seguro Social para hacer las inversiones, para modernizar Quito, cuando se iba a producir la famosa reunión, asamblea de países de las Américas, o el Congreso Panamericano, que al final no se dio, pero hubo, ahí se hizo, pues, se hizo el edificio del Congreso Nacional, se hizo el Hotel Quito, se hicieron una serie de cosas. Y que entonces ahí viene que hay un compromiso del gobierno de subsidiar al Seguro Social, cuestiones que no ha estado cumpliendo el gobierno plenamente, en que hay diferencia de cuánto es el subsidio que tiene que hacerse, y bueno, eso está allí, pero en todo caso, por ahí es que viene el subsidio que tiene que ver el gobierno, no es lo que tiene que pagar por los empleados públicos, porque eso
no es subsidio. Entonces, desde julio del 2025, la nueva meta de ajustes fiscales de 6,6% del PIB durante la vigencia del programa con el fondo. Pero el gobierno Noboa ha sido muy eficiente en el ajuste, tanto así que transcurrido apenas 2 años de un programa quinquenal, ya se ha completado un equivalente a 3,5 puntos porcentuales del PIB, quedando por hacer en 3 años 3,2 puntos porcentuales. Eso es inédito en el Ecuador. El Fondo Monetario habla maravillas de Daniel Noboa. Dice, pues cumple con todos los compromisos, incluso antes de cuando tengan que hacerse. De hecho, el compromiso del diésel era para el 2026 y ya se hizo el 2025. Entonces, en ese sentido, el Fondo Monetario acepta los planteamientos que hace el Ecuador porque dice, a este gobierno sí le podemos creer. Por supuesto, lo ayuda a Noboa el hecho de tener una asamblea a favor, no tener que preocuparse de ese tipo de problemas de desestabilización, y también lo que es propenso a aumentar el gasto público en momentos de crisis para asegurar apoyo popular, como está sucediendo en estos momentos. Estamos adelantando el 13º sueldo para que se reciba antes del viernes, cuando hay que votar el domingo. A pesar que el pan para hoy, hambre para mañana, porque los gastos de diciembre ya se lo han gastado el 13º sueldo de la administración pública. Pero en todo caso, el presidente Noboa se ha declarado aliviado. Ya hicimos lo más difícil en materia económica con el IVA y la eliminación de subsidios al diésel. Y eso es cierto. Yo le digo a mi equipo económico hasta que ahora hemos acompañado medidas económicas duras con el consistencia social muy fuerte y con incentivos productivos muy fuertes. O sea que dice, ya más ajustes de esta naturaleza por lo pronto no va a haber. Claro, hay otros ajustes que son fuertes para las empresas. ¿Ya? Angelo nos señala que el déficit, pero el déficit el año pasado ha subido fuertemente. Lo del comentario del Fondo Monetario, ¿qué número ve? Pues que siempre ha ido fuertemente un comentario político. Lo que ve el Fondo Monetario es que subió el IVA y se redujo o eliminó el subsidio al diésel. Y esos son los planteamientos que indica. Y el hecho que el gobierno se endeude con la seguridad social a nivel de visión fiscal no le importa al Fondo Monetario. Le puede interesar por otro lado, por decir, tiene que haber reformas a la seguridad social, tiene que haber incremento de los aportes, tiene que haber un periodo de más años de aportes para poderse jubilar, a lo mejor reducción de los servicios de salud por el lado del seguro social, pero lo que el fondo ve es que a nivel del sector público no financiero está bajando el déficit y eso es lo que ellos hacen seguimiento. Entonces, y que otros gobiernos no han estado tan dispuestos a tomar medidas duras como la medida del diésel y la medida del IVA. Entonces, eso es lo que ve el Fondo Monetario y por eso es que he estado apoyando el programa del gobierno. A pesar de, como digo, a nivel de presupuesto, la cuestión se deteriora, pero a nivel del sector público no financiero mejora, porque incrementa el que el gobierno atiende sus compromisos dando bonos internos al Seguro Social, dándole bonos internos a los proveedores, pero mejorando su perfil externo. ¿Qué vendrá ahora? Analicemos los compromisos
con el Fondo Monetario de los rubros más importantes. Ingresos tributarios. Las reformas adoptadas hasta ahora han rendido un equivalente de 1,9 puntos porcentuales del PIB. La tarea pendiente implica elevar los ingresos tributarios en 0,8% del punto porcentual en los próximos 3 años. Ahora, elevar en 0,8% del punto porcentual puede lograrse por un crecimiento de la economía, ¿ya? Y en ese sentido, de esa manera poder mejorar los ingresos fiscales y frente al tamaño de la deuda, ¿ya? Con apoyo técnico del Fondo y el Banco Mundial, el gobierno está desarrollando un nuevo régimen fiscal para el sector minero. El sector minero le acaban de subir los costos, le acaban de poner una tasa minera que ya al menos una empresa anunció que detiene su exploración, porque la tasa minera, ya lo hemos comentado, las empresas que ya han encontrado recursos para que tornen rentable la explotación de la mina, aunque sea regañadientes, pues aceptan que tienen que pagar esa tasa y le van a exigir al gobierno que entonces monten los mineros ilegales que hay en su concesión. Pero las empresas que están por comenzar la exploración encuentran que esa tasa minera es un valor tan grande como lo que tienen previsto en el presupuesto de exploración y que no pueden hacer las dos cosas. Entonces, algunas están renunciando a salir adelante, no están devolviendo sus áreas, pero por lo pronto detienen el programa de inversión. Urania lo ha hecho. Urania es una empresa del minero que encontró fruto del norte. Ese minero encontró, esa empresa se llama Aurelia, un nombre muy parecido, pero cuando vino el mandato minero que detuvo toda la operación, no pudo mantener la mina por años sin ponerla, sin desarrollarla y ponerla a producir, entonces tuvo que venderla. Entonces ahora entró nuevamente un hombre muy culto y muy estudioso, ha estudiado los documentos de la época de la colonia y calcula de que hay yacimientos de oro en el Cutucú, justo arriba del Cóndor, y ahí está metido. Y he estado haciendo mucha campaña para obtener fondos y estar en la exploración. Hasta ahora no he encontrado yacimientos que tornen rentable la operación y ahora ha suspendido la operación por concepto de esta tasa minera. Pero en todo caso habría un nuevo régimen fiscal para la parte minera y vamos a ver qué habría en cuanto al sector minero. Está revisando también con el Ministerio de Economía, con apoyo del Fondo Monetario y el Banco Mundial, las exenciones de incentivos ineficientes en los contratos de inversión y fortaleciendo la administración tributaria mediante la adopción del modelo TADAT. El modelo TADAT es un modelo para poder investigar la gestión tributaria, para mejorar la gestión tributaria. Entonces está en ese plan el gobierno de mejorar la revisión tributaria, esencialmente mediante mejoras en la administración tributaria, poder incrementar los ingresos. Y luego los contratos de inversión pues tendrán que ver incentivos ineficientes, en el sentido que la verdad es que la política sobre los contratos de inversión que tiene el país no son muy eficientes. Porque supongamos que viene una empresa que va a poner una nueva cadena de comida rápida y pide un contrato de inversión y a lo mejor se lo dan. Pues no se justifica. Ya el país está cubierto con cadenas de comida rápida y si vienen nuevas inversiones, bienvenidas sea, pero no a costo fiscal.
¿no? Entonces, supongo que ahora van a eliminar los contratos de inversión para sectores en los cuales no hay un cambio importante en cuanto a la estructura económica del país, en cuanto a nuevas técnicas, en cuanto a empresas que no habían antes, en cuanto a servicios inexistentes. A lo mejor todo lo que sea un poco repetido, a los que ya hay, les van a quitar los contratos de inversión. Estoy especulando, pero mejorar la recaudación tributaria, mejorar la modernización aduanera, son dos aspectos en que se está trabajando. Entre las cosas que se han hecho en la parte aduanera, recordemos es que se han quitado beneficios en los paquetes, porque sobre todo las empresas chinas, pero ya estaban entrando otras también en ese sistema, han incrementado sus ventas tremendamente de bienes de consumo con esos paquetes, cumpliendo con las normas en que no se pagaba tributos, y de pronto las importaciones de bienes de consumo duradero estaban creciendo enormemente por el lado de los servicios postales, sino por el lado de las empresas formales, a costo pues tributario. Eso ya se ha parado, esa situación, se ha parado ese beneficio, se lo ha limitado sustancialmente. Continuará la revisión del marco de tributación de dividendos y utilidades no distribuidas, junto con la sustitución de medidas temporales por ingresos permanentes. O sea, cuando Noboa dice que ya se acabaron medidas como el IVA, como diésel, que afectan directamente al consumidor, pero es posible que continúen medidas para el sector, para el sector empresarial. O sea, es posible que hayan otras medidas que signifiquen cargas permanentes al sector empresarial que equivalgan a las temporales que están expirando o que ya han expirado. Otros ingresos incluyen subsidios. La focalización de subsidio a la gasolina y diésel rendiría 0,6 punto porcentual del PIB en el 2025. Para el 2026 el ahorro alcanzaría 1 punto porcentual. Esto significa que el saldo por ajustar sería de 0,5 de punto porcentual, a lo que se puede alcanzar con ajustes focalizados en precios de la energía. Podría ser un combustible para generación eléctrica. De hecho, se acaba de dar esa medida, pero lo que se ha dado es un paso previo, ¿no? Porque de pronto ahora el diésel lo van a vender a las empresas eléctricas, lo van a contabilizar el precio real, pero no van a subir las tarifas eléctricas. Pero, en otras palabras, ya se va a contabilizar lo que sería una tarifa eléctrica real. Por lo cual yo pienso que el próximo paso sería aumentar las tarifas eléctricas para el sector empresarial. No creo que para el sector residencial. Ya estamos especulando, pero se acaba de dar, ha salido en el registro oficial, yo lo vi anoche, o sea que salió en alguno de los suplementos del día de ayer, si mal no recuerdo. En todo caso, el ajuste que tenía que darse, que vimos cuánto se ha cumplido el 2025, ya hay el paso adicional al 2026 con la plena aplicación de la eliminación del subsidio al diésel. ¿Sí? En septiembre se alinearon los precios del diésel con los internacionales, tras haber eliminado los subsidios sectoriales y ajustado los precios de gasolina de bajo octanaje. O sea que en estos momentos ya gasolina y diésel pues no hay subsidio, o lo que queda es digamos, el mínimo. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para reducir subsidios generalizados que benefician a hogares de mayores ingresos, fomentan el consumo excesivo de combustibles fósiles y crean espacios para la corrupción. Juan Carlos Petar, que nos pregunta, ¿el Fondo Monetario dice algo más sobre la necesaria supervisión al sector cooperativas? Algo ya mencionó de los sectores corporativas y mencionó que debería unificarse el tratamiento
que se da a la banca hacia el sector de las cooperativas. Y al respecto, pues el gobierno ya actuó, y cuando iba a obligar a las cooperativas grandes a convertirse en bancos, la Corte Constitucional dijo que eso era inconstitucional. Entonces ahora lo ha hecho optativo, pero se sigue unificando el tratamiento. El problema fundamental que queda en nuestro criterio es que la superintendencia de cooperativas no está en condiciones de supervisar a las cooperativas grandes de la manera como lo hace la superintendencia de bancos a los bancos. O sea que pienso yo que tendríamos que ir hacia una fusión de las dos superintendencias y que haya una división de la superintendencia de bancos que tenga que ver con las cooperativas pequeñas, porque hasta ahora gran parte de lo que hace la superintendencia de Economía Popular y Solidaria es cerrar las cooperativas pequeñas que no son viables. Pero yo creo que el esfuerzo sigue por ese lado porque hay el peligro, por el lado de las cooperativas, hay el peligro para el sector financiero. Porque por el lado de bancos, los problemas que se ven que pudiesen darse son con bancos muy pequeños que fácilmente pueden cambiar de dueños o ser absorbidos. Y los bancos grandes muestran balances muy sólidos, a diferencia de lo que tuvimos pues hace fines del siglo pasado, que no había mayor control. Ahora los bancos muestran altos niveles de liquidez, todos los bancos grandes se los ve muy bien. En todo caso, pienso que por ahí van a ir las cosas y se está marchando a lo que permite la Corte Constitucional, ¿no? A ese paso. Entonces sí pienso que van a haber avances, hay compromisos del gobierno de hacer avances en cuanto al control de las cooperativas. El gobierno, con apoyo del fondo, se comprometió a acompañar esta transición con mecanismos de compensación para los grupos vulnerables. O sea, en efecto, hay un compromiso de incrementar sustancialmente el número de familias que reciben bonos de desarrollo humano. El gobierno prevé que el Fondo Monetario prevé una mejora del balance petrolero de 2,5 puntos porcentuales del PIB hacia el 2026 por mayores precios domésticos y producción. O sea que el balance petrolero se mejora por los mayores ingresos que va a haber en cuanto a los combustibles, ¿no? Entonces, sí hay avances importantes en la situación fiscal con las medidas que ha venido tomando el gobierno. Sueldos y salarios, el gobierno ha logrado que la elevación salarial no supere el crecimiento económico. Es así que el peso de los salarios se redujo en 0,5 puntos porcentuales en los 2 primeros años, y el pendiente por ajustar en los próximos 3 años será de 0,7 de puntos porcentuales, que es algo relativamente fácil, con tal de no permitir que crezcan de manera importante los salarios, que crezcan únicamente equivalente a la inflación. Con un cierto crecimiento de la economía se va a lograr bajar el peso de los salarios en cuanto al tamaño de la economía en relación al PIB. El gobierno se comprometió a mantener contenida la masa salarial. Eso significa que seguirá subiendo la nómina, pero a un ritmo menor que el crecimiento de la economía, para que caiga el peso. Hasta ahora ha cumplido. Y como decimos, este es un gobierno que es algo bastante nuevo en el país. Aparte del Correato, que fue pues una dictadura, normalmente los gobiernos democráticos no han tenido control de la Asamblea. Este gobierno la tiene, y eso le permite tener una mayor disciplina fiscal, no tener que hacer frente a una posible desestabilización por el lado político. De hecho, la principal oposición que tiene el gobierno ahora es la Corte Constitucional, que tiene su propio criterio de cómo debe manejarse el país y lo trata de imponer. Y por eso
en parte es la Asamblea Constituyente, porque las reformas que quería hacer el gobierno, que gran parte lo hubiera podido hacer a través de la Asamblea, se las tira bajo la Corte Constitucional. Hacia adelante, lo de la masa salarial, el plan incluye limitar los incrementos en número de empleados y en remuneraciones, mantener la norma vigente desde 2024 que prohíbe sueldos superiores a la presidencia de la República. Y hay una serie de cambios en las normas que le pone más obligaciones a los empleados en cuanto a mostrar su cumplimiento de sus funciones. O sea, como que abre el camino para que el gobierno despida a empleados que no cumplen con sus obligaciones. Tiene la impresión que va por ese lado, que puede decantarse por dos vertientes. O que sacar a los empleados que no funcionan, o decantarse por otro lado, de que los empleados comiencen a funcionar y que la administración pública comience a cuadrarse dentro de las metas que tiene el gobierno y cumplir con lo que se supone que tiene que hacer, mejorando la gestión del sector público. Entonces, sí hay avances que no hemos visto en gobiernos anteriores en cuanto a hacer que funcione mejor la administración pública. También se confirma revisando la reducción de los contratos temporales, priorizando únicamente las contrataciones esenciales, especialmente seguridad. Compras de bienes y servicios, su peso se redujo en 0,5 puntos porcentuales en los 2 primeros años, el pendiente por ajustar en los primeros 3 años será de 0,5 adicional. El programa prevé una reforma integral del sistema de contratación estatal enfocada en eficiencia, transparencia y control ante corrupción y hemos visto se está trabajando en eso. Ya hay normas para hacer que funcione mejor la CERCOP. Se creó el subsistema nacional de control integrado por la CERCOP, el CRI, Contraloría, etcétera, para erradicar la corrupción, mejorar la trazabilidad y optimizar el gasto público. En salud hay mucho lo que se puede hacer. O sea, el sistema ha sido tan corrompido. A mí me dicen personas de laboratorios que los obligan a ofertar por un conjunto de productos y ellos no pueden ofertarlo porque cada uno de los laboratorios solo produce un X número de esos productos. Entonces no puede ofertar para los que no produce y por lo tanto los descalifican. Y que firman contratos con gente pues como este señor Salcedo, que un afiche que está preso ahora y que está involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio y eso pues tiene que terminar. Asistencia social, su peso se redujo en 0,2 de puntos porcentuales en los primeros 2 años. La meta es ahora elevar las transferencias a las más vulnerables en los próximos 3 años en 0,8 de puntos porcentuales adicional. Se mejoraron los subsidios. Va a aumentar la asistencia social. El gobierno ha comprometido junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario a ampliar el número de beneficiarios. Entonces, sí, ahora, a diferencia de la época del consenso de Washington, ahora mucho va por el lado de aumentar los beneficios hacia las personas más vulnerables. Y eso está haciendo el gobierno. Estos son algunos de los compromisos. No los vamos a ver todos, ya solo tenemos 1 minuto. Aquí en esta página, a mano izquierda, están los compromisos principales del gobierno con el fondo. Financiamiento. El FMI prevé que la necesidad de financiamiento del 2026 baje a 7.200 millones a nivel del sector público no financiero y que baje a 5.600 millones en el 2028. El retorno de Ecuador a los mercados internacionales de capitales se postergó al 2026 y se redujo a $1.000 millones. Ese es el desafío del gobierno. Tiene que colocar $1.000 millones en el 2026 y el viejo país tiene que reducirse más de lo que ya se ha reducido para tornar atractiva esa operación. Los desembolsos de los multilaterales están concentrados en los 2 primeros años, o sea, 24-25, a partir del 2026.
el financiamiento multilateral caerá fuertemente a 2.900 millones y en 2028 será solamente 1.350 millones. Y la deuda pública irá reduciéndose y el Fondo Monetario termina haciendo una evaluación de los riesgos que tiene el cumplimiento del programa, que ya son las 10 y no vamos a entrar en ese detalle. Ha sido un análisis muy largo porque no solamente hemos visto la proforma del 2026 comparada con la realidad del 2024, hemos visto cómo va el cumplimiento al año de la proforma hasta octubre, y hemos visto también la situación a nivel del sector público no financiero con el Fondo Monetario. Es una gran cantidad de información, pero en un solo número que ha tomado 16 páginas, les hemos querido dar a ustedes la visión completa de la situación fiscal del Ecuador para su referencia y para su estudio. Y nos vemos el próximo miércoles para hablar de telecomunicaciones. Tengan una buena semana.